Hoy es el día domingo 30 de junio del 2024. Este video es dedicado a las redes neuronales artificiales. Ya he hecho mención de ello, pero en los últimos meses he logrado grandes avances en el conocimiento de este tema de las redes neuronales artificiales, aunque es un tema que empecé a investigar por ahí del año del 2012, debido a las limitaciones de conectividad a Internet y de acceso a datos y de ejemplos y ayuda bien clara. Se alargó mi aprendizaje hasta ahora. Bueno, gradualmente he ido aprendiendo cada vez más, pero es un tema que tiene una curva de aprendizaje, considero yo, bastante larga. Depende de cómo inicie uno el tema. En este caso puedo explicarlo así sin recurrir a ayudas y sin nada, porque lo he hecho tantas veces que ya lo puedo hacer a pura memoria. Este es el tamaño de la capa de entrada o simplemente la cantidad de entradas. Este es el tamaño de la capa oculta, de las neuronas de la capa oculta, que es un vector. Y este es el tamaño de la capa de salida. Por lo general es 1, pero opcionalmente uno puede poner un vector de salida. Puede poner 4 o 5, los que sean necesarios. La forma de entenderlo fácilmente es pesos entre una capa y otra. En este caso, son los pesos entre la capa de entrada y la capa oculta. Este n por m es igual a pesos. Quiere decir que se multiplica la cantidad de neuronas de la capa de entrada, o mejor dicho, la cantidad de entradas por la cantidad de neuronas de la capa oculta, y entonces sale la cantidad de pesos que debe llevar la capa oculta. ¿Cuántos pesos tiene que llevar cada neurona de la capa oculta? Simplemente se divide la cantidad de neuronas por este resultado. Y eso es todo, la cantidad de neuronas de la capa oculta. Y se obtiene, podrían ser 2 sinapsis o 2 pesos por cada neurona, 3 o inclusive 1. En este caso, aquí se pone la cantidad. Es lo mismo, esto es una matriz n por m. Entonces, n por m es una matriz, una cantidad por otra cantidad. Entonces aquí es una matriz que es la cantidad de entradas por la cantidad de neuronas de la capa oculta. Yo digo cantidad de entradas porque en realidad la capa de entrada podría usar neuronas, pero no realiza ninguna operación. Simplemente son entradas que pasan directamente a la capa oculta. Eso sí, se realiza la operación con los pesos y todo, una activación, haciéndose ver que la capa de entrada sí es como una capa de neuronas, aunque en realidad son datos de entrada. Pesos entre la capa oculta y la capa de salida, que es lo mismo. Entonces aquí cantidad de neuronas de la capa oculta o cantidad de salidas de la capa oculta, mejor dicho. O inclusive se podría decir cantidad de entradas de la capa de salida por la cantidad de neuronas de la capa de salida. También se podría decir así, pero se entiende más fácil así. Cantidad de neuronas de la capa oculta por la cantidad de neuronas de la capa de salida. Y se obtienen los pesos de la capa de salida. Sesgos, que también les dicen vías o biases, en realidad son sesgos. Inclusive había otro nombre ahí, umbral creo que les decían, creo. De hecho, nunca más volví a ver umbral de activación, esas cosas. Era otro tipo de redes neuronales que se hacían antes, por ahí del 2002. Y aquí se activa con la cantidad de neuronas de la capa oculta. Aquí la cantidad de neuronas de la capa de salida. Y aquí se inicializan los pesos con valor random. Esto es un valor que oscila entre 1 y -1, creo. Algo así, sí, por ahí anda.
Y aquí está, yo uso la nomenclatura FC, fila, columna, para que se entienda claramente que este es el campo de la fila y este es el campo de la columna. Entonces ahí va recorriendo. Aquí se inicializan los sesgos. Es lo mismo. Aquí se inicializan los pesos de la capa de salida. También había que ver algo. Aquí las filas corresponden a las entradas y aquí las columnas corresponden a la capa oculta. Capa oculta y capa de salida. Y aquí el sesgo de la capa de salida se activa con la cantidad de neuronas de la capa de salida. Cada neurona entiéndase que es una casilla de una matriz. Algo así. O una casilla, en realidad una casilla de un vector, pero el vector se carga con ese valor de aquí, con la cantidad de neuronas. El vector de salida en realidad, pero en caso de los pesos o sinapsis, se tiene que hacer de esa manera. Ya lo había dicho. Este es el constructor y le pongo NNBB porque graciosamente descubrí que en algunos lugares donde entrenan esto del tema de la inteligencia artificial, redes neuronales, en realidad no usan una red neuronal Neural Network Baby. En el caso mío prefiero decir NNBB en español. Esto lo dejé así por velocidad y se debe a que me basé en la ayuda de la inteligencia artificial para hacer esto y luego después de escribirlo letra por letra, palabra por palabra, entonces le hice algunas modificaciones. Lo importante es que lo he hecho tanto que, como digo, lo voy explicando. Aquí, por medio del constructor, uno proporciona la cantidad de entradas que va a tener la red, la cantidad de neuronas ocultas y la cantidad de neuronas de salida. Por lo general se pone 1, pero si uno quiere un vector de salida, una clasificación multiclase o algo así, es mejor poner una salida de más de 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si tienes un vector de 5 palabras, puedes hacer que la salida tenga 5 casillas de salida, un vector de 5. Entonces, por ejemplo, todos son 0 y la casilla número 4 es 1, entonces lanza la palabra de la casilla número 4 por medio de unas operaciones que se verán más abajo. Esta es la función sigmoide, que es algo así como la función de activación. Se usa para activarse. Por ahí del 2012 se usaba una función si no, la función escalón, creo que le llaman, que es una función si tal valor es menor a x o es mayor a x, es sí o es no. Eso ya eran redes neuronales lineales, perceptrón y todo eso. De hecho, abundaban ejemplos de perceptrón, pero nunca pasaban de ahí. En aquellos días tal vez sí existía más o menos esta tecnología, no había acceso a ella, no la revelaban o todavía estaba en laboratorios. Bueno, aquí está esta función, la he hecho tantas veces que la puedo hacer apuramente. Esta es la derivada de sigmoide. Se usa en el backpropagation o backward, como quiera decirse, para ajustar los pesos y otros parámetros de la red. Aquí está la salida de la capa oculta. Yo preferí hacer un método así, una función, perdón. Una función que lanza un vector de salida. Me gusta trabajar con vectores de salida. Lanza un vector de salida y es la capa oculta. Haciendo énfasis en esto, a mí me costó mucho adquirir o asimilar la comprensión de que una entrada podía ser un vector, pero que también la salida podría ser un vector.
y cómo pasaban de la capa oculta a la capa de salida y todo eso. A pesar de lentamente me fui enriqueciendo con más información más detallada y más fina y más avanzada, lógicamente. Entonces fui asimilando eso, más los ejercicios. Los recomiendo, escríbanlo de a pie, escriban lo de a pie, tal y como lo dice ahí. Eso es buenísimo para que se grabe uno en la mente, para que lo asimile, para que lo haga parte de uno y que ya no tenga que estar recurriendo a ayuda ni viendo nada. Hoy por hoy yo esta red la puedo hacer de a pie de nuevo sin ver absolutamente nada. Ya al puro final mostraré por qué, a qué se debe. Bueno, una ojeada aquí. Vamos a ojear, entrenamiento. Hay de todo. Toda clase de ejercicios los he hecho de a pie. Olímpico, ¿verdad? Pero claro, me ha llevado mucho. Un año o más, un año. Un año casi un año. Bueno, y aquí comienzan las redes neuronales y más o menos termina aquí. Entonces, vea la cantidad que he tenido que hacer. Y además, estos archivos a veces tienen 2, 3 y hasta 4 redes neuronales diferentes. Entonces, imagínense. Bueno, continúo. Aquí lo que hace es que se declara un vector de salida, indicando ahí salida de la capa oculta. Tiene el mismo tamaño de la cantidad de neuronas de la capa oculta. Prácticamente esto se podría decir que son las neuronas. Se recorre primero las columnas y luego las filas. Okay, las filas corresponden a las neuronas, por decirlo así, o a las entradas. Y aquí están los pesos, se hace una multiplicación y una sumatoria. Originalmente se hacía por ahí del 2012 y años posteriores, antes de esta super tecnología de redes neuronales, antes del 2020, digamos, lo que yo conocía, eran unos tipos de redes neuronales que hacían esta operación y que luego se ponían condicional si la sumatoria es mayor a tal valor es true, es verdadero, y si la sumatoria es menor a tal valor es falso, por ejemplo. Venían algunos otros ejemplos muy similares que medio se acercaban a estas redes neuronales hoy día, pero no. Y es que hay que entender que yo tenía mucha limitación para acceder a la información. Bueno, y ahora tenemos a las inteligencias artificiales que nos dan a detalle esto y no nos tiran fórmulas en matemáticas discretas o en matemáticas puras. Nos tiran código puro, que es lo que necesitamos. No importa en qué lenguaje, pero mientras tire código uno lo entiende. Aquí la sumatoria se le suma al bias. Esto de la suma del bias también fue algo que tardé bastante en asimilar, porque en los ejercicios que yo hice y la información que yo vi, a veces omitían el bias, simplemente ponían un umbral de activación en lugar del bias. Muchas neuronas no tenían bias o sesgos. Entonces yo no sabía, llegó un momento en que yo me cuestioné, ¿el sesgo y el umbral de activación serán lo mismo? ¿Para qué sirve el sesgo? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Qué hay que hacer con el umbral de activación? Y entonces, finalmente llegó la era de la inteligencia artificial y le pregunté esos cuestionamientos y me aclaró que el umbral de activación era para ciertos tipos de redes neuronales y el sesgo por lo general se usan en casi todas, o mejor dicho, todas. Y es para evitar precisamente el sesgo. Este es el error, pero se supone el error o es obviamente si se llama sesgo es un dato que tira hacia un error, lógicamente, pero es para hacer una curva ahí rara, para evitar que la red neuronal se desvíe del camino, por decirlo así. Más o menos así lo entiendo yo en mi mente. Y aquí está la salida y se pasa por sigmoide, por la función sigmoide, la sumatoria ya. Sigmoide tiran valor entre 0 y 1. Entonces,
Si la red tira solo una sola salida, entonces podría decirse que esa salida corresponde a verdadero si es para arriba de 0.5 y a falso si es para abajo de 0.5. Depende de la implementación que se esté haciendo. También podrían haberse normalizado datos con valores que pueden tirar una operación sigmoide. Por ejemplo, la palabra perro podría corresponder a 0.2. La palabra gato podría corresponder a 0.7, por ejemplo. Entonces le pasa la operación sigmoide y tira la salida. Lógicamente aquí estamos en la capa oculta, pero supongamos que es la capa de salida. Y tira la salida 0.2, entonces automáticamente sería la palabra perro. Y así. Hay muchas cosas. Entonces aquí ya tira la capa de salida, se activa y lanza la respuesta. Salida de la capa de salida. Entonces aquí realiza todo. Aquí se indica el parámetro, qué es lo que se le debe pasar. Entonces ya la persona cuando ve la función y ve el parámetro dice, ah, mira, entonces tengo que llamar primero esa función y luego pasársela por parámetro aquí, ya sea cargarla en una variable o pasársela directamente. En el caso mío yo la pasé directamente. Ok, aquí está la salida. Se carga con la cantidad de neuronas de la capa de salida, la sumatoria. En este caso hay una diferencia. Aquí la sumatoria va después del for, va dentro del for de las columnas, pero fuera del for de las filas. Aquí la sumatoria se declara afuera. Ok, y segundo, continuando. Ok, se declara fuera de los bucles. Esto es que estuve haciendo unas pruebas. Luego lo verifico después de explicar con las líneas activas. Se hace la sumatoria, salida de la capa oculta, con la salida de la capa oculta, o mejor dicho aquí, la entrada que le entra a la función, multiplicando por los pesos de la capa de salida, que corresponde a la cantidad de neuronas de la capa oculta por la cantidad de neuronas de la capa de salida. ¿Okay? Así es como se crean los pesos. Luego, a capela, por decirlo así, como que si fueran cantante. A capela voy a tratar de hacer una red neuronal simple. Esto lleva su tiempo, pero por lo menos las partes principales. Aquí la sumatoria se le pasa el bias o el sesgo de nuevo, que es muy importante. Y aquí la salida es un vector de salida, entonces se carga con la función sigmoide sumatoria. Mire. Aquí se hace la operación softmax. Ay. No sabía que tenía softmax esto. De hecho, fui yo el que le implementé esto. Ya me acordé por qué. Aquí ya el vector de salida ya tiene la salida que le corresponde. En este caso, en este vector se elige el que tiene el valor más alto y se carga este ID max. O sea, de esta salida solo hay un ID de este vector, por ejemplo, es un vector de 5 y el número 4 es el que tiene el valor más alto aquí. Entonces este ID vale 4. Por ejemplo, bueno, si fuera 5, este sería 0 a 4, entonces este valdría 3. Pero digamos la casilla 4. Bueno, es un softmax.
personalizado, basado en el original. El original anda por ahí también, pero no lo estoy usando en esta red, pero lo tengo para experimentar. Aquí es una variable privada. Necesito ver si existe el forward. Ah, sí, sí existe. Datos normalizados o etiquetados. Fue como la fase final, algo así como la penúltima, la fase penúltima de comprender lo de las redes neuronales. No basta con hacer una red neuronal, sino que hay que saber qué le va a entrar a una red neuronal, qué clases de datos le van a entrar a una red neuronal. No le van a entrar palabras o números cualquiera. Y qué clase de datos va a lanzar afuera. O qué se va a hacer con la salida de la red neuronal, porque podría lanzar cualquier cosa, pero después de que sale la salida, se tiene que formatear esa salida y entonces realizar una serie de operaciones. La inteligencia de la red neuronal queda en la red neuronal, pero el algoritmo para hacer uso de lo que una red neuronal tire es más largo. Hay que crear otros algoritmos para utilizar esa información que tira la red neuronal. Ok, esto yo ya lo conozco. Y esto también, pero prefiero usar datos normalizados con OneHot. Hay muchas formas, pero el que más me gusta es este. Y el más fácil. Se puede hacer hasta de a pie, a mano. ¿Qué es el Softmax? No lo uso en esta red, pero lo he probado. Vamos a regresar aquí. Ajá, aquí estuve experimentando con el Softmax. Y el Softmax aquí lo que hace es, si yo le lanzo, por ejemplo, los datos 010, me va a tirar 101, por ejemplo. O sea, me tira lo contrario o el siguiente estado o así. En cambio, se supone que uno entrena una red neuronal para que tire datos fijos. Digamos, si yo le tiro 010 y quiero que me tire 111, entonces tiene que tirarme eso después del entrenamiento. Esta red cumple ese criterio, esa exigencia que le tengo yo. Yo la programé, lógicamente que lo cumple. Si le meto softmax, no lo va a hacer así, pero también es útil que lo haga así. Simplemente que a mi criterio, esos datos que tira famoso predecir el siguiente estado, esas cosas, yo los considero como valores aleatorios. Y no es aleatorio cuando uno entrena la red y tira exactamente lo que uno le está pidiendo que tire. O sea, que la salida sea exactamente lo que uno le está pidiendo. Ok. Esta es una función, después de investigar mucho, normalizar datos. Bueno, esta es una función proporcionada y por la inteligencia artificial. Lógicamente que muchas cosas las puse en español o lo cambié y así.
Ok, veamos qué hace aquí con... No hace uso de max. Ah, bueno, sí. Ah, mira. Esto también es como una especie de softmax. Y si se usa softmax, hace poco me di cuenta que se puede hacer esto. Esto es para evitar que Java o Java, mejor dicho, este lenguaje de programación me tire un número nan, o sea, una división por cero. Eso es todo. Y ya con eso. Es lo mínimo, lo más básico que conozco para evitar el famoso número nan. De hecho, podemos irnos a ver. Ajá. Aquí está el famoso número nan. Y lo que me está mostrando es una división por cero. Una división entre cero. ¿Ves? Eso es todo. Y es muy difícil, digamos, capturar el nan. Yo no puedo poner un condicional si es el número nan hacer tal cosa. Es muy difícil capturarlo, porque si ya la cosa vale el número nan, no hay forma de arreglarlo. Ok, aquí me evitó eso, no lo había puesto, pero ya lo puse. Datos normalizados, normalizados. Y aquí se realiza una operación que le da un valor ahí aleatorio, que el valor se parece mucho a la salida de una función sigmoide o a la salida final de una red neuronal. Puede ser 0.4, 0.2. Me gusta este etiquetado, me gusta. Es fácil porque si se quiere usar sigmoide o softmax o esas cosas, esto es perfecto. Pero no lo uso. Prefiero usar este. El detalle es que aquí el one hot ni siquiera usa estos datos solo es para esto, más bien podría haber puesto tamaño de la red, todo eso, pero es complicado. Normaliza los datos en one hot, voy a agrandarlo un poco más. Y aquí le pone 1, mejor dicho, a cada índice. Vamos a ver cómo puedo hacer. Sí, voy a usar este. Bueno, vamos a usar el mismo Java. Voy a poner aquí una cosa para encontrarlo. Aquí abajo, yo hice la normalización one hot en desorden. ¿Ok? Esto. Pero digamos que quiero ponerlos, lo que hace esa función es hacer esto. Espérate. Voy a ponerlos todos en cero para hacerlo secuencial. Bueno, primero pone el 1, en el otro pone 1, 1, 1, 1. Eso es lo que hace esa función. Solo un valor de cada vector vale 1.
Eso es todo. Ese es el famoso one hot. Pero uno puede, ya sea programarlo aleatoriamente para que, por ejemplo, al primero le ponga 1, al segundo ahí, al tercero aquí, y así. Es más enriquecido, más dinámico y tiene ciertos usos, como ya se verá cuando ejecute esa red neuronal. Eh, es algo así como una red neuronal monóloga. ¿Por qué? Porque ella misma se pasa la misma salida, se pasa la salida de ella misma y mediante la iteración va lanzando una respuesta cada vez, una respuesta programada que hice yo, pero luego regresamos a eso. Primero voy por aquí. ¿Ok? Eso es lo que hace el one hot y es muy útil. Aunque uno podría poner ya sea que en forma aleatoria le pongan uno ahí, siempre y cuando verificando que ninguna de las otras filas de la matriz tenga en ese índice de columna un 1. Por ejemplo, la fila 2, si tiene la columna 1 con 1, bueno, la columna 2 con un valor 1, la fila 3 no puede tener la columna 2 con un valor 1. Tiene que ser ya sea la columna 3 o la columna 1. Que difícil, ¿verdad? Es por lo enredado que es, pero ya una vez que uno lo asimila es fácil. Aquí muestro el resultado, analizados. Aquí lo que hago es hacer un efecto de matriz, sea de cuadrícula, aquí en el output o en la salida de la depuración. Mira, esto me quedó pegadísimo aquí. Esto lo puse muy acelerado y fue también para verificar datos. Vamos a ver si se está usando en algún lugar. Solo se está usando aquí. Eso lo puse para hacer pruebas con el famoso softmax y otros detalles. Entonces, como el entrenamiento usa el forward o la salida de la red neuronal, y las pruebas las estaba haciendo dentro de la salida con un system o con escritura aquí. Entonces, en el entrenamiento, si tiraba 10.000, si iba a tirar 10.000, se iba a llenar esto y se iba a pegar todo. Entonces, lo hice así. Aquí está, es el método, porque no retorna datos, entrenar. Esto es una matriz de datos de entrada. Se supone que son datos normalizados o etiquetados. También objetivos de datos para la salida. También son datos como datos deseados, lo que uno quiere que salga. Épocas. Una época es una ronda de un bucle y tasa de aprendizaje, que por lo general es 0.1 o 0.01. Aquí está época, épocas. Después de una experiencia ahí que tuve, prefiero no ponerle época a épocas. Aquí le prefiero poner una letra o un nombre diferente, porque cometí el error de poner épocas aquí y estarle sumando y nunca paraba. Yo decía, ¿qué está pasando? De hecho, voy a hacerlo. Espérate un momento. Lo puedo hacer aquí mismo. Hay algo malo. Ok. Estamos aquí en el entrenamiento. Entrenar. Voy a poner cualquier cosa aquí para hacerlo malo. No, aquí no. Aquí. Para poder regresar ahora. Ay, no. Si tengo ese error, no puedo ejecutar.
Ok, y si es una matriz unidimensional o vector. Aquí lo que quiero es hacer una demostración de eso. Este fue el error que cometí. Vamos a ver si hay algún system por aquí. Lo que hacía más difícil saber qué rayos estaba pasando. Que como hay un MAE me va a pedir cuál de los dos. Entonces imagínense, y yo me quedaba, pero esto nunca ha pasado con un for. No, no entiendo, no es un while, es un for, no, y estaba un poco cansado, no sé si cansado, aturdido, atontado, no sé, pero logré ver a ese aquí. El error fue porque se llaman muy parecidos. Bastaba con poner tal vez una letra, por ejemplo, X, X. Un nombre diferente, porque ambos nombres son muy parecidos. O inclusive que eso ya es un poco diferente. Ya es un poco diferente y lo cambia todo. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero sí, accidentalmente descubrí cómo hacer un bucle infinito con for. Bueno, espera, ya, ¿vale? Y aquí está. Ahora sí está bien. Bueno, ok, ahora borro esto. Ya hice la demostración. Vamos a entrenar. Ok, época. Y para cambiarle el nombre, lo más seguro es eso. No es como los días de Visual Basic 6.0 que había que hacer manualmente todo. Un cambio había que irse manualmente cambiándolo todo. Así tuviera uno 1000 líneas. Claro, había atajos para cambiarlo, ya sea usando esto. Pero aún así, usando esas herramientas, se arriesgaba uno a cambiar cosas que no tenía que cambiar. Aquí fui comentando porque yo ya había asimilado todo lo de, lo de una red neuronal. Este es como el segundo penúltimo, o mejor dicho, lo último que he aprendido. No significa que ya aprendí todo. Uno sigue aprendiendo de este tema y se siguen inventando nuevas técnicas de redes neuronales. Las redes neuronales del 2024 no van a ser las mismas del 2030 o 2035. Va a ser algo totalmente diferente. Y lo sé porque del 2012 a la época he visto muchos cambios sutiles, algunos bastante drásticos en cómo se diseñan redes neuronales. Ok, propagación hacia adelante. Aquí lo comento. Esto es como el forward. Que es la misma salida normal, la activación. El forward aquí.
Salida de la capa de salida, aquí está. Salida de la capa oculta. Aquí se obtienen las salidas. Aquí se obtiene una fila o se extrae, para que se comprenda más, esto es una matriz unidimensional o vector. Aquí se extrae una matriz unidimensional o un vector de la matriz multidimensional, mejor dicho. O simplemente se extrae una fila y se coloca aquí, en el vector. Calculando el error en la capa de salida. El error aquí se carga la matriz, el delta. Mira, esto tengo que preguntárselo a la IA, que me detalle más el delta. Voy a hacer una pausa porque si no hago la pregunta ahora. No estoy con Wi-Fi, pero voy a escribir la pregunta en el blog de notas del celular. Yo uso el celular para consultar estas cosas y para pasar la información o verla, tengo que verla y escribirla a mano o hacer una especie de snapshot, que es una imagen, y ver la imagen e irla escribiendo aquí, lo que indica que no hago copy-paste, o sea, copiar y pegar, sino que escribo a mano. Y el ir explicando eso es prueba fidedigna de que le ayuda a uno a aprender mejor, escribir letra por letra, palabra por palabra, aunque sea copiando, pero copiar con los ojos y con las manos, escribir letra por letra y palabra por palabra. Eso es un ejercicio también. Pero hacer esto, copiar y luego pegar, no, ahí sí que no aprende uno. Es escribir así. Eso aunque sea copiado y mirado, aprende uno porque está ejercitando la mente. Ok, continúo. El output delta, voy a poner pausa para hacer la pregunta. Ok, la pregunta que acabo de escribir en el blog de notas del celular dice así. En el entrenamiento de una NN, la IA me va a entender. O mejor dicho, en el entrenamiento de una neural network o red neuronal artificial, ¿qué función cumple el vector output delta? ¿Ves? Ya con eso me va a dar una explicación y ya, muy clara, eso sí. Inclusive podría agregarle, ¿puedes darme una respuesta en lenguaje que yo pueda entender? De acuerdo a cómo pienso yo, cómo funciona mi mente, cómo has visto cómo interactúo yo o algo así. Bueno, ok, regresando a esto, aquí el error de la salida se carga, se realiza, se le resta la salida, a los datos deseados o a los datos objetivos se le resta la salida y la diferencia o el resultado se coloca aquí. Output delta. Quizás viendo la fórmula lo entienda. Igual yo lo entiendo así, pero sin saber qué significa, porque lo he hecho tanto que lo entiendo. Output error. Ok, el error se multiplica sigmoide derivativo por la derivada de sigmoide y se pasa la salida por la derivada de sigmoide y se multiplica por el error. Ok, ese es el valor delta. Esa es toda la explicación que puedo dar respecto a este vector porque hasta ahora veo ese detalle que había que profundizar en ese tema y calculando el error en la capa oculta. Esto es un texto puesto por mí porque yo ya sé dividir las partes de este algoritmo de backpropagation y del entrenamiento así puramente, entonces lo fui comentando conforme lo fui haciendo. Ok, este es el error de la capa de oculta, o no sé si continuar o regresar. Bueno, voy a regresar. Esto es algo que a veces cuesta asimilar, mientras que la salida primero, el forward, primero se activa la capa oculta y luego la capa de salida, luego da la respuesta. En el backpropagation
y lógicamente en el entrenamiento corresponde a este bucle. De aquí para allá es el backpropagation. De este for para abajo es como el backpropagation. Simplemente que el backpropagation mezcla todo, pero digamos que yo lo hice así para que quedara más claro. En este caso se obtienen las salidas. Y luego se obtiene el error de la capa de salida. No se obtiene el error de la capa oculta o de la capa de entrada, sino primero la capa de salida. Luego se obtiene el error de la capa oculta o de la capa o de la última capa oculta, la que está pegando a la salida, mejor dicho, porque podría tener muchas capas ocultas en la red neuronal. La más básica solo tiene una capa oculta, que es la que se usa para aprender. De hecho, me voy a lanzar a hacer alguna red con varias capas ocultas para ver qué se siente hacer eso. Ahora que conozco bien el tema, que lo puedo hacer así a puramente. Ok. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Una pequeña diferencia, se declara aquí un doble error, una variable error. ¿Qué función cumple esta variable? Es como una sumatoria del error. Podría llamarla sumatoria del error, pero con error basta. Y luego, en el error de la capa oculta, carga el error por cada casilla, por cada índice. Se obtiene delta también, que es exactamente lo mismo, pero con la capa oculta. ¿Ves? Y se llama la función aquí, no, es el parámetro. Aquí actualizando los pesos y los sesgos backpropagation. Ok, en realidad aquí, fijamente aquí ya empieza el backpropagation, pero el backpropagation no podría funcionar si no se obtienen los errores y todo. Entonces oficialmente el backpropagation empieza aquí. Ok, pero igual ya el puro backpropagation que ya hace el funcionamiento backpropagation o propagar los errores y las correcciones y todo hacia atrás, empieza aquí, que es ya cuando actualiza los pesos, que es la parte más importante del backpropagation o propagación hacia atrás, o backward también. Vamos a ponerle otro más porque a veces en lugar de backpropagation se usa backward. Ok, se usa ese. A veces se usa ese. Actualizando los pesos de la capa de salida. Lo mismo, se empiezan actualizando los pesos y los sesgos de la capa de salida primero, o sea, se hace al revés. Luego se actualizan los pesos y los sesgos de la capa oculta. Que es porque ya no precisaba. Veamos bien el algoritmo. Sí, es la capa oculta. Forma de actualizarlos. Se llama la tasa de aprendizaje 0.01 o 0.001. El delta de la capa de salida de la capa oculta se multiplica por la salida de la capa oculta y el bias o sesgo simplemente toma estos dos y realiza esta operación. Aquí el bias o sesgo también hace lo mismo, es lo mismo con la capa oculta, exactamente lo mismo. Hay una pequeña diferencia. La capa de entrada, o mejor dicho, los datos de entrada, se multiplican por el delta y por la tasa de aprendizaje. Y el delta a su vez por la tasa de aprendizaje, corrección. Esto era para experimentar cómo se usa la red neuronal artificial. Aquí es un mine. Yo antes veía como innecesario esto, que si hay un constructor pasarle los datos. El detalle es que si uno pone los números aquí
y deja de ver eso 1 mes, 2 meses o 3 meses o 4 meses y luego llega y ve solo números aquí y ahí como ve, es mejor declarar las variables y ponerlas, aunque casi no es necesario porque aquí se ve, pero más fácil verlo así a pura vista. En otros lenguajes de programación ya uno puede poner un número aquí y aparece medio oscuro así. No voy a decir cuáles, pero yo los he usado. ¿No? Bueno, regresando aquí. Ok, aquí la capa de entrada tiene 4 entradas. La capa oculta tiene 4 neuronas, 10 neuronas, por ejemplo. Vamos a usar la palabra neuronas. También podríamos usar 10 entradas, 5 entradas, 4 entradas. Ok, 4 neuronas, 10 neuronas, 5 neuronas. Yo al propio le puse 10. En realidad tenía como, creo que 4 o 5, igual que la entrada. Pero ya. También esa es otra pregunta. No es necesario, pero se puede hacer a la inteligencia artificial. Entre más neuronas de la capa oculta es mejor. A veces sí, bueno, en el caso mío yo por experiencia sé que a veces puede ayudar a que la respuesta sea mejor y más exacta. También la cantidad de capas ocultas puede ayudar a que la respuesta sea mejor o inclusive peor. Entonces eso es experimentando. Luego, aquí la capa de salida es un vector de 5 salidas o 5 neuronas. Y aquí están los datos no normalizados, o sea, datos en lenguaje humano. Aquí están. A mí se me ocurrió poner eso. Este es todo el chatbot que responde. Ok. Aquí voy a leer el texto. Si se desea multiclase, entonces los datos en puro se pueden tomar como un multiclase de datos, por ejemplo, texto. En este caso yo estaba pensando cómo convertir la red neuronal en una red neuronal multiclase, con una salida multiclase. Pero me pensé, datos de entrenamiento, es un vector. Aquí tengo un vector que es igual a 4, igual a 4. Objetivos de salida, unos datos normalizados. Ok, estos datos normalizados corresponden a una fila en este vector. Algo así. Hot tiene 4 clases o etiquetas por la matriz de datos de entrenamiento. Tiene 4 filas, 4 entradas. Ok. Entonces si me tira aquí el índice 1, el índice 0 va a tirar este. Y así. No usé números binarios, usé 2, 4 y 5. 3 números. Mira aquí en 3. Voy a poner aquí en 2 porque no estoy usando el 3. Ok. Descubrí que la eficiencia de la red neuronal es todavía mejor si uso 3 en lugar de un número binario. O sea, si uso 3 valores. Ya sea -1, 0, 1 o 2, 4, 5, 2, 3, 4 y así. Es todavía más eficiente y no hay error. Aquí están los datos de prueba. Es un vector de datos de prueba. Datos de entrenamiento, datos de prueba. Aquí le pasé los mismos datos de entrenamiento. ¿Qué son estos? Este es el valor original. El detalle es que sí funcionaba. Pero digamos, aquí falta... El detalle es que la red neuronal confundía este con este como el mismo valor. Si este valía 1, entonces iba a tirarme 1 aquí también, estos dos. Entonces, por eso me tiré a valores así, ya que me tiren la respuesta así. Ajá, épocas 10.000. Aunque he descubierto que con 1500 o 2000 ya funciona bien, pero ya. Más. Dejémoslo en 10.000. Tasa de aprendizaje 0.1. La red neuronal entrena, datos de entrenamiento,
objetivos de salida, épocas, tablas de aprendizaje y ¿qué corresponde a ahí? Estará usando. No, no se está usando. Ok. Esto era parte de otro experimento. A veces aquí los normalicé, pero me los normalizaba sin orden. Sí. Ahora tengo aquí la entrada. Aquí los datos de prueba y con el ID. La red neuronal tira el ID. El primer ID lógicamente va a ser 0, pero no me tira 0. Como pasó por backpropagation y llama a la función forward, entonces este ID va a estar modificado. Puede valer cualquier valor menos 0. O puede valer 0 o cualquier otro valor. Entonces, digamos que aleatoriamente me va a tirar un número, que lo hace todavía mejor, más divertido. Y estamos en un bucle. No estoy usando este ID, estoy usando la misma respuesta de la red neuronal. Entonces, la red neuronal está entrenada para que si yo le meto esto, entonces me tire por respuesta 0, 1, 2, 3. El índice 3. 0, 1, 2, 3. Entonces va a tirar este y así sucesivamente. El índice 3, entonces 3, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Corresponde al índice 2. Aquí. 0, 1, 2. Ah, no. Ah, no, corresponde al índice 1. El índice 1 corresponde al índice 4. Y el 4 corresponde al 0. El 0 corresponde al 3. 3 corresponde al 1, el 1 al 4. El 3 corresponde al 1. El 0, 1, 2, 3. Este corresponde al 3. Este al 4. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ah, ajá, qué torta. Aún así lo llama. Pero si llama a este, se llama a sí mismo. Ok, la cosa es que luego eso lo corrijo, pero lo importante es que estoy explicando. Estos son datos normalizados de a pie y hay que hacerlo así para agarrarle la lógica. Entonces se va a ver la magia de esto, porque es como que la red neuronal esté chateando consigo misma. Ok, lo puse lerno para que se vea la interacción. Y aquí el forward, la activación, la salida. Por medio de esto lo muestro así en forma de vector, la respuesta y de salida. Este ID se viene aquí, una vez que se obtiene aquí, se viene aquí y de nuevo carga la respuesta. Los datos de prueba. Datos de prueba. Que a su vez los datos de prueba aquí corresponden a sus datos. ¿Okay? Porque me dio muchas pereza escribir aquí otra cosa. Aquí vamos. La cosa es que yo quiero que me tire por respuesta que si yo le escribo esto, me tire por ejemplo esto. Y que si yo le escribo esto, me tire por ejemplo esto. Y si yo le escribo esto, me tire esto. Y si me pongo esto, me tire esto. Y así. ¿Ves? Y es lo que va a suceder. Voy a agrandar un poco más. Ahí se va viendo. Este es el primer auto chatbot que me ha hecho mi vida con una red neuronal. Bueno, aquí después del entrenamiento tira el ID 0,
mera casualidad, pone excelente. Creo que le había puesto un condicional para que no afectara eso. Ahora me fijo. Aquí después, como tiró 0, hay que recordar que el valor que tiró es el 3, vale 2. No importa si vale 1, 2, 5. La cosa es que tiene que valer algo diferente de 0. Este es el condicional que le puse. Que valga algo totalmente diferente de 0. Y con eso le puedo meter cualquier valor aquí. Ok. Me tiró aquí el 3. Y desde la salida de la red neuronal, este es el vector de salida. De este vector se toma el más alto. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Que este podría ser el más alto. Bueno, no importa, es una operación medio extraña. Ok. Tira el 3 y aquí está la respuesta del 3. 4, 2. Saludos. Saludo excelente. Me tira 2 palabras. Ok. Salida 1. Ok. Y me tira 2, 4, 5, 4. Los valores son diferentes a 0. Va a tirar toda la oración completa. Y de 1. Hola, saludo, excelente, disciplina. ¿Ves? Salida. La salida es el 4. Y el 4 corresponde a que estos dos tienen valor. Con el de 4 y pone saludo, disciplina. Se vuelve a activar. La salida es 0 y regresa. Excelente. Salida 3. Ok. Vamos a ver. 4, 3. Aquí me tiró 0, 3, 1, 4, 0, 3. No está tirando la 2. Ya esto es pura experimentación mía. Ayer tenía mucho sueño con esto. La intención es ponerle aquí 0, 1, menos 1, 0 y 1. Pero en fin, o menos 1 y 1. Y a la vez el 0 también. Veamos. Aquí. Si va aquí, me va a tirar el 3. 0, 1, 2, 3. Si tira el 3, va a tirar el 1. El 1, 0, 1, 2. 1. El 1 va a tirar el 2. 0. El 2 va a tirarme el 4. Y el 4 va a tirar el 0. Uy, fue puchis. 1, perdón. Vamos a ver si esta vez sí llama al 2. Ahora sí lo llamo. Ok, aquí está. La primera salida se obtiene el ID 0. Dice excelente. La segunda 3. 1, 2. Saludo excelente. ID 3. Lanzan a salida 1. Se obtiene la respuesta en la siguiente vuelta. Y el 1 corresponde a hola, saludo, excelente, disciplina. Todo el lenguaje del chatbot. Luego se lanza el ID 2, que corresponde a 2 palabras. Hola, excelente. Luego lanza el ID 4, que corresponde a otras 2 palabras. Saludo, disciplina. Y luego lanza el ID 0. Aquí está el 0. Entonces quiere decir que si yo hiciera más, me tiraría. Es más, voy a hacer la demostración aquí. Algo nunca ha hecho un for que recorre datos. No es necesario. Ok. Aquí el tamaño de los datos de entrenamiento, que son 4, ahora son 8. Entonces va a dar 2 vueltas a los datos. Cuando llegue aquí va a volver a comenzar y va a volver a llegar a 0.
no hay error. Eso es entrenar una red neuronal y que salga exactamente lo que uno quiere que salga. Porque eso de sigmoide y que un valor entre 0 y 1, que se acerca, que no se acerca, y todo eso lo considero aleatorio. Igual es vital usar la función sigmoide, pero hay que formatear esa salida para que se obtenga esto. ¿Ves? Eso es todo. Y recordar que las famosas neuronas, en realidad, neuronas artificiales, en realidad son vectores, operaciones de vectores, matrices y variables. O sea, son operaciones así como estas. Y es mejor hacer así el algoritmo. Se puede crear un class que tenga esto y que se le llame capa. Y así. He estado experimentando eso, pero eso es todo. Y luego recorrido por todas las redes neuronales que está. Voy a hacer, veamos si puedo hacerlo así. Todas estas redes neuronales las he tenido que hacer a mano, copiadas a mano, o sea, escribirlas con mi teclado. Y el resto de ejercicios también. Todos estos ejercicios los he tenido que hacer a mano. Entonces, eso me hace bastante experto. Por ejemplo, list. No, mejor lo encuentro así. Este es un último detallillo que quiero mostrar. Ya me pasé. Este es un JList con imágenes. Algo nunca visto. Se me vino la idea en la mente cuando estuve entrenando Kotlin y entrenando Android. Estuve aprendiendo un tiempo el entorno Android para programar para Android, pero luego me dejé el aprendizaje quedito porque al final no logré conseguir un celular Android. Entonces dejé eso ahí y continué con esto. Pero me dio una buena idea. Si esto se podía hacer en Android, en el entorno Android que está basado en Java, significa que también se podía hacer en Java. ¿Ves? Este es un JList. Hay varias formas. Se le puede pasar directamente la imagen o se crea un panel. Un JPanel con imágenes se le pasa. Eso es todo. Pero eso ya queda para otro video. Y cuánto, bueno, ahora me fijo cuánto tengo. Buenas noches y fue un gusto compartir el conocimiento que tanto me costó aprender con ustedes. Espero que sea de provecho, que los inspire a hacer algo mucho, mucho mejor y que hagan el feedback, que compartan también lo que descubran a partir de esta plantilla informativa, a partir de esta información. Muchas bendiciones y espero que deseen las mismas bendiciones para mí, las mismas buenas bendiciones. Bueno.